Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo le doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Bueno, estamos en un tiempo muy particular, muy especial. Justamente ahora nos encontramos ante un nuevo momento de la historia de la Iglesia. Nuevo no en el sentido que nos hayamos desprendido de lo anterior, por lo menos todavía no, sino nuevo porque el jueves pasado el cónclave que había sido convocado dio su veredicto eligiendo a quien estuviera a cargo del dicasterio para los obispos. Es un puesto muy, pero muy importante y clave para la Iglesia. Y quien toma como nombre nada menos que León XIV. Y hoy, justamente hoy, en este domingo, cuarto del tiempo pascual, nuestro Señor nos habla por medio del Evangelio, previsto para este día, este tiempo litúrgico, sobre, fijémonos, la relación íntima entre Él y nosotros y entre Él y el Padre. Jesucristo nos recuerda que somos sus ovejas. Y si nosotros somos sus ovejas, es porque Él es nuestro pastor, nuestro buen pastor. Justamente este capítulo 10 se lo llama de San Juan el capítulo del buen pastor. Es Él, Jesucristo, quien nos da la vida y vida eterna. Esto dice el breve, denso texto de hoy, que digo, es oportuno para este momento histórico nuestro. Y nos asegura que nadie nos arrebatará de su mano, porque de la mano de Dios nadie puede arrebatar nada. Palabras muy reconfortadoras. Y esto es grandioso. Esto es sublime. ¿Por qué? Por su gran consolación. Estas palabras suyas nos dan gran alivio. El enemigo nos ataca siempre, nos quiere separar de él, pero él nos tiene fuertemente aferrados. Si la madre que defiende a su hijo lo tiene abrazado y no lo suelta, ¿cuánto más nuestro Señor? Él nos retiene y nos sostiene. Nos da la vida eterna porque nos nutre de sí mismo con la Eucaristía, que es Él, Jesucristo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Es Él. Ningún otro, ninguna cosa, sino su misma persona divina, ofrecida en su totalidad humana y divina, nos da la vida eterna. Ahora, este Evangelio dice que sus ovejas escuchan su voz. O sea, son sus ovejas aquellas que escuchan su voz. Desde siempre, y particularmente agudizado en los últimos tiempos, se escucharon otras voces, no las del supremo y eterno pastor. Se escucharon, en la iglesia. Y las ovejas se perdieron. Los malos pastores son la mayor causa de que se pierdan las ovejas. ¿Las ovejas de quién? De Cristo. Se perdieron y se pierden porque son confundidas por voces falseadas de Cristo. No es el Señor. No son sus pastores, sino que son mercenarios. Porque esos falsos pastores deberían haber seguido ellos primero a Jesucristo. Pero no fue Jesucristo su Señor, sino el mundo. No poseían ni poseen a Cristo, no eran ni son poseídos por el Espíritu de Dios. Y transmitían y transmiten el espíritu del mundo. Por eso, siendo lobos disfrazados de pastores, las ovejas se perdieron. La compenetración con el mundo ha sido tal
y Dios no permita que siga siendo así, que al final ni siquiera se han cuidado de mencionar a Cristo, ni de decir que lo representaban. Por eso que esta primer misa, la primera homilía de la primera misa de León XIV, es muy esperanzadora. Se habla de Cristo como único Salvador. Lo teníamos no olvidado, pero no escuchado. Había tantos caminos para llegar, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Esperemos que aquellas voces confusas que trajeron tanta, pero tanta confusión sean acalladas. Y muchos se perdieron al seguirlos por caminos que no son de Dios, sino del mismo demonio. Y otros muchos quedaron tan heridos que no han querido oír a nadie más o dejaron la iglesia por falsos sucedáneos, ya que la iglesia es irreemplazable. Jesús, sabiendo que los iba a dejar para regresar al Padre, hará de los apóstoles también pastores. Dejará sobre todo sus ovejas, a sus corderos, al cuidado de Simón Pedro, como lo relata San Juan en la tercera aparición de Jesús resucitado. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Fue el Evangelio del pasado domingo, lo recordarán. Pues este pastor que es Jesús también es cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice él, el Bautista. Y según el Evangelio siempre de San Juan, lo dice por 2 veces en 2 días consecutivos. El Bautista da testimonio de Jesús como Hijo de Dios y al mismo tiempo como el Cordero de Dios. Además dice que existía antes que él. Jesús, en cuanto a su generación en la carne, es 6 meses posterior, no anterior. Lo que San Juan Bautista está diciendo es que ya existía porque es el Verbo eterno que se hace hombre en Jesús. Cordero de Dios alude directamente a Isaías en su descripción del siervo de Dios, del siervo doliente, el Mesías que carga sobre sí los pecados de su pueblo, que es traspasado por sus rebeliones y a quien le caen los castigos. Es ese que por sus llagas fueron todos curados. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes, dice Isaías, en el 4º canto. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero. Y es también la figura del Cordero Pascual, que es inmolado para la Pascua judía. La sangre del cordero sobre jambas y dinteles de las casas de los hebreos era el signo para el ángel, para pasar de largo. Nuevamente el cordero como imagen de salvación y del Salvador. Pero, por sobre todo, San Juan, el evangelista, presenta a Jesús como cordero inmolado y victorioso en el Apocalipsis. Es el cordero místico, el cordero que fue inmolado, pero que está vivo y se sienta en el lugar de máximo honor en el cielo, a la derecha del Padre. Precisamente, la segunda lectura de hoy, extraída del Apocalipsis, es la visión de una muchedumbre incontable, dice, delante del trono y del Cordero. Son los que han pasado por la gran tribulación, los que lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero. Son los que están en adoración perpetua, día y noche, ante Él. Y no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Es decir, el Cordero será su pastor. Y aquí hago un alto para comentar el Cordero místico, un políptico que se encuentra en la Catedral de Gand, en Bélgica, una maravillosa obra de arte de los hermanos Van Eyck, que data del 1432. Es un políptico, es decir, tiene varias caras, son 12 paneles, de madera de roble pintado al óleo. Y el registro inferior muestra en el centro el gran panel de la adoración del Cordero místico,
donde en un amplio paisaje está el altar con el Cordero, símbolo de Cristo, adorado por una hueste de ángeles, mientras la paloma del Espíritu Santo irradia los rayos solares de la gracia divina. Debajo del altar está la fuente de la vida y alrededor de ella y del altar hay 4 densos grupos de adoradores: los paganos y los escritores judíos, los papas y los santos varones, es decir, grupos de hombres y mujeres mártires. La adoración del Cordero tiene lugar en un exuberante jardín que es el jardín del Edén, con el telón de fondo de las torres y las agujas de la Jerusalén celestial. Algunos de los ángeles adoradores que rodean el altar sostienen los símbolos de la pasión de Cristo: la cruz, la corona de espinas, la lanza, el pilar de la flagelación, la caña con la esponja empapada en vinagre. Todos concurren al banquete del Cordero, personajes del Antiguo Testamento, de mártires del Nuevo Testamento, miembros del mundo pagano, salvados por el Cordero, ángeles, santos de la Iglesia, todos en adoración permanente. El Cordero está al centro de la pintura y al centro de la historia. Es el Cordero que atrae a todos hacia sí y que en la pintura mira de frente. Una mirada de la que es imposible escapar. Es la mirada del Cordero que está sobre el altar para llamar desde su sacrificio místico a todos nosotros, sus ovejas, porque el Cordero se revelará como pastor. El Cordero que fue inmolado sobre el altar o sobre el libro con los 7 sellos es Cristo, erguido o pacíficamente recostado, vencedor ya de la muerte, recordándonos cómo la venció. No como un león, sino con la mansedumbre del Cordero, que fue al matadero sin abrir la boca, en obediencia y por amor al Padre y a nosotros, y con su fuerza de Cordero abrió las vedadas puertas del paraíso. Y volvemos al Evangelio de hoy. El Señor dice que Él es el pastor, que conoce a sus ovejas, a cada una de ellas, y las ovejas lo conocen a Él, conocen su voz y lo siguen, porque Él les da la vida eterna. Él los lleva a las aguas de la vida. Recordemos, Apocalipsis, el Cordero los conducirá hacia fuentes de agua viva, y el políptico de Gant con su fuente de la vida. Y agrega algo muy importante que debería ser motivo de tranquilidad para nosotros en estos tiempos que han sido confusos, peligrosos, todavía lo son, de muerte, de tinieblas, porque dice: nadie las arrebatará a las ovejas de mi mano, porque nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre, porque el Padre y Él son uno. Dejémonos atraer por el Cordero, conducirnos, que Él nos conduzca. Adorémoslo porque es así, por medio de la adoración, cuando lo contemplamos en toda su mansedumbre, la de la hostia consagrada, la del Cordero que fue inmolado y ahora vive, es cuando dejamos que se vuelva nuestro pastor. Y tengamos muy presente este pasaje del Apocalipsis que dice: le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Que el Señor nos conceda eso, ser los llamados, ser sus escogidos y ser sus fieles. Alabado sea Jesucristo.